Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle al Departamento de Graduados por esta invitación y por honrarme con permitirme hablar a modo de cierre en este curso tan interesante y hacer extensivo mi agradecimiento al doctor Iván Lupinacci, que fue quien me convocó y quien organizó junto con el departamento esta actividad. La idea de esta conferencia o de esta charla, este intercambio, va a ser reflexionar sobre el sistema de relaciones colectivas de trabajo en la Argentina desde una perspectiva crítica. La lógica de este intercambio va a ser, yo voy a utilizar los primeros largos minutos para hacer mi exposición, y sobre el final habilitaremos para hacer preguntas. Así que les pido que, digamos, omitamos el chat, porque la idea es que sobre el final apunten ustedes las preguntas, las reflexiones, sobre todo, más que las preguntas, y sobre el final vamos a tener un tiempo para este intercambio, que entiendo es lo más valioso. Hablar del sistema de relaciones colectivas de trabajo en la Argentina implica necesariamente hacer una ineludible referencia a un momento histórico. Un momento histórico que desde el punto de vista económico se condice con un periodo de sustitución de importaciones, de posguerra en la Argentina, en donde la industrialización aparece como una alternativa incipiente. Desde el punto de vista político, la necesidad del reconocimiento de distintos gobiernos, de distinto origen, gobiernos democráticos, también gobiernos de facto, que, digamos, a partir de la tercera década del siglo XX, toman nota de la situación en la que se encuentra la clase obrera en la Argentina, o mejor dicho de modo correcto, la clase obrera hace notar sus necesidades prácticamente a comienzos de siglo. Argentina festeja su centenario en un contexto de paradójico de opulencia europea, pero de demandas o de reacción de la clase trabajadora ante una situación de statu quo que los mantenía marginados. En ese contexto aparece la gestión por entonces coronel Perón, luego electo presidente en un gobierno democrático, y es en ese periodo previo a su consagración democrática, pero también a su gestión en el marco del gobierno de facto que lo precede, donde empieza a configurarse un sistema de relaciones colectivas de trabajo superador al sistema germinal que preexistía en la Argentina, y que tenía que ver con la existencia de sindicatos altamente ideologizados, producto de la migración europea, que había vivido, que había sido parte de los procesos de industrialización en la Europa, sobre todo continental, dadas las características y el origen de nuestra corriente migratoria principal, que llegan a la Argentina justamente con posiciones que no eran de tipo, podríamos decir, funcionales, sino más bien contestatarias. Y esto cabe destacarlo, señalarlo, porque antes de la aparición del modelo de relaciones colectivas, o de la aparición y consolidación del modelo de relaciones colectivas, sobre el cual voy a efectuar algunas reflexiones, existía una acción sindical en la Argentina, una acción sindical importante,
Argentina fue el primer país de América Latina en enviar representación a la Segunda Internacional, es decir, que había una actividad sindical, pero que era de tipo contestataria, y esto explica también las características las características político-ideológicas de los gobiernos que fueron apareciendo y de qué manera esos gobiernos atendieron esta problemática. Como siempre, con nuestras características nacionales, por llamarla de alguna manera, pero tampoco sin ser la excepción a lo que estaba ocurriendo en la región, ni tampoco en la propia Europa. Esa acción que estaba ocurriendo, que aparecían con algunos fenómenos regionales, el caso del varguismo en Brasil, el caso de fenómenos corporativos con sus matices en Europa, encontraban o planteaban una nueva forma de dar una respuesta desde el estado de bienestar, en muchos casos con sesgo autoritario, y ese sesgo autoritario se veía reflejado en el campo de las relaciones colectivas por una apropiación del sujeto sindical. La apropiación del sujeto sindical en los casos de preexistencia y la construcción de un modelo sindical funcional a ese proyecto de sociedad reflejada en el Estado, que de alguna manera configura las experiencias corporativas clásicas. Sobre estas experiencias basta releer a Schmitter, que es quien de manera más sistematizada y rigurosa ha analizado los diversos fenómenos corporativos, sin sorprenderse porque no llega a analizar el fenómeno argentino, que podríamos simplificarlo como el encarnado por el primer peronismo, los primeros dos gobiernos de Perón a mitad de siglo. En ese contexto histórico, entonces, el desarrollo del sindicalismo en la Argentina se posiciona como el instrumento privilegiado para el ordenamiento y la gobernanza de las relaciones laborales. Y es por eso que un dato paradigmático de nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo es la intervención del Estado, un alto intervencionismo estatal en lo que tiene que ver con las relaciones colectivas de trabajo. Y aquí cabe hacer un primer punto, subiendo un escalón en el grado de abstracción, para mencionar que toda intervención estatal en el mercado destinada a garantizar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, a establecer un límite a la autonomía de la voluntad en el campo de las relaciones industriales, como denominan los italianos, desde el derecho del trabajo es festejada, o dicho de una manera menos coloquial, es destacada y de alguna manera explica y justifica la existencia de nuestra rama jurídica. Es decir, que el derecho al trabajo podría simplificarse como una acción de intervención del Estado ante la detección de una situación de desigualdad que se manifiesta en la hiposuficiencia negocial generada justamente entre esa vinculación que se da entre trabajador-trabajadora, empresario-empresaria. Sin embargo, esa intervención estatal, que uno no podría, por lo menos desde mi punto de vista, objetar, sino por el contrario, entenderla como una necesidad cuyo reconocimiento es fluctuante. Al día de hoy en nuestro país se plantean discusiones respecto de cómo tienen que ser esas normas, pero salvo algunas excepciones marginales y retrógradas en el sentido de no analizar la realidad con perspectiva histórica, no hay un planteamiento de la eliminación del derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo en definitiva termina siendo un instrumental funcional al normal desarrollo del sistema capitalista. El derecho al trabajo aparece en un momento histórico a fin de, por un lado, dar protección al trabajador y a la trabajadora en esta situación de desigualdad que planteaba hace segundos, pero al mismo tiempo es una fuerza que converge con otra fuerza de preservación del sistema capitalista de producción con baja tasa de conflicto social. Sin embargo, este esquema básicamente descripto
y que explica la aparición del derecho a las relaciones individuales del trabajo. Sin embargo, en el campo de las relaciones colectivas de trabajo debería ser, o debe ser, analizado con mayor cuidado, con mayor rigurosidad y, si se quiere, con alguna desconfianza. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia histórica de que en algunas manifestaciones de tipo corporativa, esa intervención del Estado, lejos de producirse para garantizar un desarrollo en libertad con igualdad, lo que hacía era apropiarse de un fenómeno que era privado para estatalizarlo y ponerlo en función de un proyecto político de una fracción y no del todo. Es decir, primer cuestión a considerar: la intervención del Estado en el campo de las relaciones colectivas de trabajo debe ser analizado a la luz de la experiencia histórica, reitero, con cierto cuidado y rigurosidad. Un ejemplo, una explicación o una puesta en acto de este planteo analítico que estoy haciendo es la sanción o la aprobación por parte de la OIT del Convenio 87, un convenio que es la consecuencia de la resultante de un proceso mundial en donde se disputaban, por decirlo de alguna manera, fuerzas de carácter corporativo con fuerzas de carácter más liberales, en el sentido de poner bajo cuidado la libertad de trabajadores y trabajadoras a organizarse del modo en que lo deseen, sin que eso fuese afectado, limitado, coartado por la intervención del Estado. Organización de trabajadores, pero también de empresarios, porque el Convenio 87 también refiere a la sindicalización del sector empresario. Volviendo al punto de partida, la referencia histórica nacional, en la Argentina se consolida un tipo de modelo de relaciones colectivas de trabajo que, como señalaba, pone al sindicato en el centro de esa construcción. Y el sindicato es puesto en el centro de esa construcción a partir de un acto estatal, que es el reconocimiento estatal de ese sindicato, la dotación de ese sindicato de determinadas prerrogativas o determinado estatus jurídico, en función de su representatividad, pero también de su cercanía política con aquel que estuvo a lo largo de los años, porque esto tuvo un momento inicial, pero se proyectó y se mantiene hasta nuestros días, que estuvo más o menos alineado con el Estado, y esto de alguna manera marca lo que va a ser el desarrollo de las relaciones vinculares entre Estado y actores negociales, me refiero a sindicatos y empresarios, puesto que, como señala Goldin, en la Argentina, la presión de la negociación en no pocas oportunidades está destinada desde los sindicatos, o del mismo modo desde el sector empresario, hacia el Estado y no entre ellos. Como un resabio, como una cicatriz de aquella propuesta de corte corporativista original a la que hago referencia. Esta configuración del sistema de relaciones colectivas de trabajo implicó como decía, una fuerte intervención estatal que se vio reflejada primeramente en la puesta en el centro del sindicato como sujeto político, que lo llevó, desde mi punto de vista, de manera correcta, y digo de manera correcta en función de aquella apreciación de Carlos Palomeque en un artículo altamente recomendable de fines de la década del 70 en España, del sindicato como sujeto político en sentido amplio, pero contradictoriamente con esa aparente propuesta, el Estado le estableció límites muy claros al sindicato, a punto tal de que no pudiera excederse de su rol profesionalista, de atender aquellas cuestiones específicamente profesionales, y aquellas políticas eran aceptadas siempre y cuando
se condigan con las políticas estatales. ¿De qué manera se organizó, se gestó este sistema de relaciones colectivas de trabajo? Bueno, a través de, ustedes podrán imaginarlo, que estamos ante un curso de derecho, a través de normas estatales que fueron dando forma a este sistema y que garantizaron su continuidad y que garantizan su continuidad hasta nuestros días. Primeramente voy a hacer una breve descripción del funcionamiento de este sistema de relaciones colectivas de trabajo, que tiene que ver con ese subsistema que funciona en el marco del derecho del trabajo en general, que es el derecho de las relaciones colectivas de trabajo, vulgarmente conocido como el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo, el derecho de las relaciones colectivas de trabajo, se basa sobre tres elementos que constituyen un trípode, que de manera articulada permiten su funcionamiento. Me refiero a el sindicato, la negociación colectiva y la huelga, o la huelga y la negociación colectiva, las cuales, decía, de manera articular, se constituyen en un subsistema, o mejor dicho, de mejor manera, tal como lo describe y lo caracteriza Adrián Golding, como un aparato productor de normas. Es decir que el derecho colectivo al trabajo no es ni más ni menos que un subsistema que produce normas dentro del sistema del derecho colectivo al trabajo. Y uno podría decir, sin temor a equivocarse, que constituye este elemento, el derecho colectivo del trabajo, una de las características, o la gran característica del derecho del trabajo que lo diferencia de otras ramas jurídicas, porque en otras ramas jurídicas, me refiero de carácter ius privatista, de tipo contractual, la autonomía individual aparece, es decir, en el derecho comercial, un contrato comercial, en el derecho civil, un contrato civil del que fuera, y en el derecho del trabajo con el contrato de trabajo, que es regulado en nuestro país por la ley de contratos de trabajo. Es decir que hasta ahí no hay grandes diferencias, porque más allá de algunas técnicas como las que mencionara al comienzo, de intervención del Estado a fin de limitar la autonomía, esto aparece en todas las ramas del derecho de tipo, reitero, ius privatista de carácter contractual. Es decir, la autonomía individual aparece en las otras ramas del derecho, obviamente, la heteronomía, ustedes bien saben que es las normas producidas desde el Estado. Es decir, que hasta aquí el derecho del trabajo, el derecho comercial, el derecho civil, se iguala en su metodología instrumental, en tanto y en cuanto todas producen normas de carácter privado, individual, contractual, y de origen heterónomo, estatal. Ahora, la única rama del derecho que posee la diferenciación, para no repetir particularidad o particularismo, la diferenciación respecto de sus homónimas en cuanto a el origen de esa autonomía, es el derecho colectivo al trabajo. ¿Por qué esta particularidad o esta diferencia? Bueno, porque el derecho del trabajo tuvo que crear, tuvo que inventar, tuvo que diseñar la autonomía colectiva del trabajo, justamente para reconocerle a ese sujeto colectivo, el sindicato, la facultad de negociar, de establecer normas particulares para el sector, para la empresa, que esas normas puedan tener distinta aplicación, aplicabilidad, y que pueda valerse de la huelga para presionar el sector, el tendido más débil, el sector del trabajo, a fin de conseguir esa instancia de negociación o la conclusión de el proceso negocial en función de sus intereses. Es decir que el derecho colectivo del trabajo aparece como un aparato productor de normas
que no podemos desconocer al momento de resolver el conflicto sociolaboral. Dicho de manera más llana, no se puede resolver un caso de derecho del trabajo si no se tiene conocimiento de la existencia y el funcionamiento del derecho colectivo al trabajo, puesto que las respuestas que ofrece el ordenamiento provendrán, reitero, desde la autonomía individual, desde la heteronomía, pero en el caso del derecho del trabajo también se agregan respuestas o instrumentos normativos a fin de resolver ese conflicto que provienen desde la autonomía colectiva del trabajo. El funcionamiento de este articulado, de este trípode, del sujeto sindical, la huelga, la negociación colectiva, le aplica al derecho del trabajo un dinamismo mayor que se condice con las necesidades de dar respuestas a ese dinamismo propio de las relaciones laborales, que es mucho más dinámico que relaciones de tipo contractual más o menos estables. Descrito muy sucintamente, el modelo de relaciones colectivas del trabajo como un aparato productor de normas, voy a comenzar a hacer un recorrido sobre cada uno de estos tres elementos con perspectiva nacional, ¿no? Cómo es el funcionamiento de la organización y el funcionamiento de la cuestión sindical en la Argentina, cómo es el funcionamiento y la regulación de la huelga en la Argentina y cómo es el funcionamiento y la regulación de la negociación colectiva en la Argentina. Obviamente, con las limitantes del caso, porque es un curso que tiene un tiempo preestablecido, así que ustedes sabrán entender cualquier omisión que a tipo pedagógico deba recurrir, para lo cual le pido que tomen nota y en caso de que entiendan que sea necesario profundizarlo, lo hacemos sobre el final de la clase con todo gusto. El primer sujeto, sobre el cual ya algo mencionamos, el sujeto sindical, y hablamos del sindicato con perspectiva histórica y como un fenómeno sociológico. Pasamos ahora a analizar cómo se dio en la Argentina la juridificación o el reconocimiento jurídico de ese sujeto fundamental para las relaciones laborales, como es el sindicato. Con una aclaración, digamos, obvia, redundante, pero que no es pertinente omitir, y es que, como señalaba un jurista español, el derecho colectivo del trabajo es el derecho a la democracia, es decir, el funcionamiento del diálogo, del conflicto y de la posibilidad del acuerdo solo es factible en un marco de democracia. Por eso todas las alternativas que quisieron asimilarse al funcionamiento del derecho colectivo del trabajo en clave de libertad o en clave de democracia, no fueron más que eso, aproximaciones. Y un ejemplo claro de eso es que en nuestro país, una de las primeras acciones que cometían los gobiernos de facto al interrumpir los procesos democráticos era suspender la actividad sindical. Bueno, es muy poco factible que esto se desarrolle, me refiero al sistema de relaciones colectivas de trabajo, se desarrolle en un contexto donde no haya libertad y donde no haya democracia. El primer elemento entonces es analizar el sujeto sindical. Sujeto sindical al que desde cierto sector de la academia, y yo me incluyo, de manera simplificada, aunque no incorrecta, lo denominamos modelo sindical, y es prácticamente un homenaje a una obra jurídica argentina del profesor Néstor Corte, que allá por comienzo de la década del 80 hablaba de el modelo sindical argentino, y así se titulaba esta obra, y a todo aquel que le interese profundizar va a encontrar ahí las claves de funcionamiento del sistema, o mejor dicho, las claves de análisis del régimen sindical desde un punto de vista funcional o con menos dosis de criticidad que algunos otros autores que han sido más intensos
al momento de señalar algunas objeciones, sobre todo en clave constitucional, respecto del modelo sindical vigente. Ese modelo sindical argentino se caracteriza desde sus orígenes, reitero, la actual norma recoge esos mecanismos de regulación del sujeto sindical. Desde el comienzo, decía, estas normas optan por elegir un sujeto dentro de los sujetos, dentro del colectivo de sindicatos, un tipo de sindicato, al cual lo dotan de prerrogativas exclusivas, y esas prerrogativas exclusivas son aquellas prerrogativas que convierten a un colectivo de trabajadoras y trabajadoras en un sindicato. Dicho de otro modo, aquel sindicato no preferido por el Estado, al cual no se le asigna esta potestad de sindicato preferido, no se le otorgan facultades que le permiten convertirse en sindicato. Con lo cual podríamos decir que se trata de un simple colectivo de trabajadores, como mucho. ¿De qué manera se hace operativo el reconocimiento de este sujeto preferido? Bueno, a través de un dato que es la representatividad, ¿no? Es decir, el sindicato más representativo en la Argentina es aquel al cual el Estado le asigna un estatus jurídico particular, especial, de nuevo, que lo privilegia, y que se instrumentaliza a través del otorgamiento de la personería gremial. El sindicato con personería gremial en la Argentina es aquel sindicato que, por ser más representativo, recibe a través de la voluntad o de la decisión estatal, recibe una consagración como sujeto exclusivo para la gestión del conflicto sociolaboral. ¿De qué manera se configura esta contextualización jurídica? Y digo yo, ¿de qué manera se configura para no quedar tan expuesta ante una tan clara vulneración de la libertad? ¿Y cuál es esa vulneración de la libertad? Bueno, que yo al sindicato menos representativo, y no por eso no representativo, lo estoy excluyendo de la posibilidad de intervenir en la discusión de las relaciones laborales por una simple definición cuantitativa, cuando no cualitativa, porque en sus orígenes la configuración del sindicato más representativo o aquellos sindicatos que pudieron convertirse en sindicatos más representativos, en muchos casos lo hicieron en connivencia con el poder político a cargo del Estado. Es decir, que promocionaba la consolidación de esos tipos de sindicatos, y que lo hacía por entenderlos absolutamente funcionales y necesarios para la puesta en funcionamiento de un proyecto político económico. Esto, reitero, no es una excepción argentina, sino por el contrario. La Argentina fue una experiencia con sus matices que se dio en un contexto donde las respuestas más acertadas provenían desde dicha lógica corporativa. Entonces en la Argentina tenemos un modelo de sindicato que es preferido por el Estado por tener mayor cantidad de afiliados, y otros sindicatos que son marginados por el hecho de no ser los más representativos. ¿De qué manera el Estado convierte a ese sindicato más representativo, aquel sindicato que más afiliados tiene en una determinada actividad u oficio, para convertirlo en preferido? Bueno, lo hace a través de la dotación de facultades o de prerrogativas específicas. El sindicato más representativo en la Argentina es aquel sindicato que, por tal motivo, recibe por parte de la ley el derecho exclusivo de
afiliar, de que la cuota de afiliación de los trabajadores de ese sindicato se descuente por planilla de sueldo, algo que no puede ocurrir de manera obligatoria para aquellos sindicatos menos representativos. El Estado garantiza a ese sindicato más representativo beneficios impositivos. El Estado, a través de la ley, ¿no? Estamos hablando, y básicamente la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, el Estado garantiza que sea ese sindicato más representativo con personalidad gremial el que puede ir a la huelga. Sobre esto profundizaremos cuando analicemos la cuestión de la huelga. Que sea ese sindicato más representativo el único que puede negociar convenios colectivos de trabajo, que sea ese sindicato más representativo con personalidad gremial aquel que pueda gozar, mejor dicho, sus representantes, los delegados y los representantes sindicales y los miembros de comisión directiva de sindicatos, posean una protección específica particular, que no se los pueda despedir ni modificar las condiciones, prerrogativa que no le es extendida a los sindicatos menos representativos. Es decir, que en la Argentina tenemos un sindicato que, por ser más representativo, posee todas estas prerrogativas, a la cual uno podría agregarle la ley de obras sindicales, la ley otorgada por Onganía al sindicalismo ortodoxo en ocasión de un proceso histórico político particular, el derrocamiento de Ilia, con lo cual el statu quo sindical o el sindicato más representativo además posee esa facultad de tipo exclusiva, con lo cual uno podría preguntarse qué le resta en términos de facultades de acción sindical a aquellos sindicatos menos representativos cuando al más representativo se le otorgan exclusivamente estas facultades. Bueno, la verdad es que nada, pero voy a ser más específico porque estamos en un curso de posgrado, y es la ley lo autoriza a representar los intereses individuales de los trabajadores y los colectivos cuando no exista un sindicato con personalidad gremial. Es decir, que prácticamente está marginado a la no acción colectiva un sindicato que se crea cuando justamente sus intereses son la defensa de los trabajadores a través de acciones colectivas. Estos sindicatos menos representativos, no por ello el Estado los desconoce, sino que les da un reconocimiento jurídico de menor estatus, que es la simple inscripción gremial. Simple inscripción gremial, que si tenemos tiempo haremos una referencia a de dónde proviene hasta incluso su denominación, su definición. Entonces nos encontramos con que en la Argentina tenemos desde mitad de siglo hasta nuestros días un régimen de sindicato único impuesto por la ley, habilitado desde el Estado, en una de las acepciones doctrinarias, y en otra un modelo de sindicato, un modelo de unidad sindical promocionada. Es decir, hay quienes sostienen que este modelo de sindicato único es impuesto desde el Estado, cargándose altos territorios de libertad, entre ellos me encuentro yo, que suscribe esta tesis, y hay quienes sostienen que se trata simplemente de una actitud promocional del Estado, que lo que está haciendo es justamente reconduciendo la fuerza de los trabajadores hacia la unidad, en el entendimiento que esa unidad los hace más fuertes al momento de negociar condiciones de trabajo, si se quiere de manera más amplia, a ejercer la gobernanza de las relaciones colectivas de trabajo. Hay una cuestión jurídica no menor, y es que este modelo sindical
que tiene su origen, decía, a mitad de siglo. Vamos a tomar el periodo, estamos por cumplir 40 años, el periodo de reinstauración democrática, y además el periodo democrático más prolongado de la historia de nuestro país, ininterrumpido, donde se sanciona la ley 23.551, la ley vigente, que lo que hace es reinstaurar el modelo de sindicato diseñado con una óptica fuertemente corporativa, como se hablaba, a mitad de siglo. Ese modelo sindical, nuestro modelo sindical legal actual, ostenta fuertes inconsistencias, fuertes incongruencias respecto del convenio 87 de la OIT, tanto así que es la ley 23.551, que se aprueba en el año 1988, a partir del año 1989 es sindicada por parte de los órganos de control de OIT anualmente, cotidianamente, por decirlo de un modo más coloquial, como un modelo que posee determinadas normas que deben ser revisadas, que deben ser ajustadas para ponerse en consonancia con el convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical. Es decir, que tenemos un régimen vigente legal con inconsistencias respecto del convenio 87 de la OIT, sobre cuya jerarquía haremos mención en un instante. Pero esta situación, y aquí me permito abrir un paréntesis para una reflexión de tipo histórico-jurídica, para poner de manifiesto lo dificultoso que ha sido analizar, por las complejidades del caso, el modelo sindical argentino desde una perspectiva crítica. Y ocurre que el régimen sindical argentino se consolida, como les comentaba, en un momento histórico en donde la fuerza política dominante lo que produce es justamente la extensión de derechos, sobre todo derechos laborales y derechos laborales individuales, como nunca se habían producido en la Argentina. Ahora, paradójicamente, ese gobierno de origen popular, pro-labor, en el campo de las relaciones colectivas de trabajo, establece o fija una posición altamente restrictiva. A punto tal que la Constitución de 1949, el proyecto de Constitución de 1949, que es promocionada por este sector, por el peronismo, me estoy refiriendo al peronismo, no se puede decir peronismo. En 1949 reproduce esta lógica de extensión de derechos sociales, sobre todo laborales, de manera amplia y generosa, pero sin embargo en el campo de las relaciones colectivas de trabajo hay un desconocimiento, cuando no una negación, de derechos trascendentes para el devenir de la acción sindical. Por ejemplo, en la Constitución del 49 no aparece la palabra huelga, no aparece la palabra libertad ni sindical, no aparece la palabra negociación, ni tampoco la palabra colectiva. Es decir, que hay un artículo ahí perdido en donde no hay referencia a este aspecto de las relaciones colectivas de trabajo. Yo el tema lo he analizado puntualmente desde la óptica constitucional, el Tratado de Derechos Constitucionales, dirigido por Lucas Grossman, Julio Rivera Hijo y Elías, digo para todo aquel que le interese, cómo ha sido el tratamiento constitucional de las relaciones colectivas de trabajo en la Argentina. Y ha sido restrictivo. En la Constitución del 49, y paradójicamente, y aquí es donde se produce esta confusión, que dentro del paréntesis que abrí hace unos minutos continúo, la contradicción o la controversia o la dificultad
la complejidad, la opacidad de intentar definir cómo en un gobierno de carácter popular, que tuvo una acción de expansión de derechos para trabajadores y trabajadoras y para ciudadanos en general, en otros aspectos, sin embargo, en un contenido tan delicado y tan caro a sus afectos, reguló de manera restrictiva. Entonces nos encontramos con una constitución del 49 de un gobierno popular, de un gobierno que representaba los intereses de los trabajadores, que sin embargo al momento de regularlo establece una ausencia de especificidad o de explicitación del reconocimiento de los derechos colectivos e infraconstitucionalmente mantiene una ley en la cual la libertad sindical es vulnerada. Paradójicamente, el gobierno de facto que derroca al gobierno democrático del presidente Perón, en una reforma constitucional ilegal e ilegítima, establece, sin embargo, un contenido que, en lo que tiene que ver con las relaciones colectivas del trabajo, establece una regulación generosa en clave de libertad sindical, a punto tal que comienza haciendo referencia a la organización sindical libre y democrática. Esto es una respuesta de quienes tenían una concepción menos corporativa o más liberal respecto de las relaciones colectivas de trabajo a la propuesta de constitución y de modelo sindical instaurado por el gobierno democrático que había sido derrocado. Y es ahí donde esta contradicción resuena, impide, entorpece, enturbia el debate respecto del modelo sindical argentino, porque nos encontrábamos ante la particularidad de que un gobierno democrático, de origen popular, de base electoral obrera, sin embargo, no había reconocido en la Constitución derechos que sí había reconocido una facción minoritaria, que no representaba o con la cual los trabajadores no se sentían identificados, que incluso un gobierno de facto que había derrocado ese otro gobierno popular, con lo cual nos encontrábamos con las coordenadas cambiadas. Un gobierno popular y pro-labor que no reconocía la huelga ni la libertad sindical, y un gobierno de facto no obrerista, por llamarlo de alguna manera, aunque en esa reforma del 14 bis, a la que ustedes bien saben que estoy refiriendo, se encontraba el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el sector progresista del Partido Radical, pero no era identitariamente lo que sí era o lo que sí significaba el peronismo. Sin embargo, es esa facción la que plantea una regulación constitucional generosa, abarcativa, en clave de libertad sindical, que decía, de nuevo, confunde las coordenadas del diálogo. Y entonces nos pasamos casi medio siglo discutiendo, debatiendo, sosteniendo posiciones relativas a la libertad sindical con el contexto de que esa reforma no se había dado en un marco democrático, y por otro lado una constitución que aparecía promocionada por sectores que se habían caracterizado históricamente por proteger o por garantizar o por expandir los derechos de trabajadores y trabajadoras, que hacía lo contrario y que no reconocía esa amplitud como sí lo hacía la otrora constitucional, reforma constitucional, me refiero a la del 57, que deroga la del 49, restablece la del 53 y agrega el 14 bis. Esta relación dialéctica se resuelve en un momento histórico, institucional, que desde mi humilde punto de vista constituye uno, sino el más acontecimiento institucional
y más importante, decía, de nuestro país, que es la reforma de 1994. ¿Por qué le doy esta trascendencia? Bueno, básicamente porque la historia de nuestro país era una historia en donde la búsqueda de consensos, que eso es, en definitiva, la Constitución, el reflejo de los grandes consensos nacionales, se venían dando de manera muy accidentada. La Constitución del 53 sin Buenos Aires, la del 49 del peronismo sin el no peronismo, la del 57 en el marco de un gobierno de facto excluyendo al peronismo. La Constitución de 1994 se produce por primera vez haciendo sí un verdadero homenaje y un tributo a los pactos preexistentes, pacto entre los dos partidos más representativos de la Argentina de entonces, incluso con la participación y acompañamiento de la tercera fuerza de aquel momento, y se acuerda una Constitución. Y ustedes me pueden decir, todo eso es relativamente cierto, Juan Pablo, o es cierto o no es cierto, pero ¿qué tiene que ver con el derecho colectivo de trabajo? Porque esa Constitución, como ustedes bien saben, esa reforma constitucional, no fue habilitada para la reforma o la revisión de la parte pétrea de los derechos y garantías de nuestra Constitución. Sin embargo, entiendo yo que se produce en esa reforma constitucional un acontecimiento que pone fin a esta duda, a este devenir dialéctico respecto de cómo debía ser la lectura del tratamiento que se le daba a las relaciones colectivas de trabajo en la Constitución, o cómo era leída la cuestión sindical en el marco del programa constitucional, con la incorporación, o tras la incorporación del convenio 87 de la OIT, a través de la reforma del artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados de derechos humanos, entre ellos los pactos, sendos pactos de derechos sociales, económicos y culturales, los pactos de New York. A través de la incorporación de esos pactos ingresa el convenio 87 de la OIT al ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional, motivo por el cual a mí me resulta tentador, y lo hago, y atractivo, señalar que es a partir de esa reforma en la que se concluye esta disputa dialéctica que se daba entre Constitución del 49 y del 57, entre libertad sindical sí o libertad sindical no, porque el convenio 87 lo que hace es venir a confirmar el contenido en clave de libertad sindical establecido en el artículo 14 bis, y se cierra la discusión. El programa constitucional en la Argentina, con acuerdo del peronismo, con acuerdo del radicalismo, con acuerdo del entonces era el Frente Grande, que era la tercera fuerza opositora, es decir, con la mayoría de las fuerzas políticas que incluso habían formado parte de esta disputa histórica respecto a la libertad sindical, se salda al decidir incorporar el convenio 87 con jerarquía constitucional, con lo cual en la Argentina, a partir del año 94, no cupieron más dudas respecto de la libertad sindical como principio ordenador de las relaciones colectivas de trabajo. Esto podría explicar las consecuencias jurisprudenciales que tuvo esa reforma de 1994. Podríamos plantearlo de otro modo. ¿Cómo desde la década del 40 hasta la década del 90, en 50 años, no hubo ninguna impugnación respecto a la constitucionalidad del modelo sindical o respecto de, del modelo legal sindical, cuando establecía un régimen de sindicato único, un régimen que no respetaba la libertad sindical? Bueno, probablemente porque no existía esta claridad respecto de, es una opinión desde mi punto de vista, sí, quedaba muy claro en el artículo 14 bis que la libertad sindical era un principio consagrado en la máxima jerarquía del ordenamiento jurídico, pero la reforma del año 94 lo que viene a hacer es a confirmar que la libertad sindical en la Argentina es un principio
formador del programa constitucional. Y es a partir de ahí que comienza por primera vez en la historia de la Argentina, por primera vez desde la vigencia de este régimen sindical, a impugnarse desde la órbita jurisdiccional algunos aspectos del modelo sindical. Quiero decir, por primera vez, desde que el régimen sindical está vigente, de mediados del siglo XX, la Corte Suprema de Justicia se manifestó sindicando aquellas inconsistencias que de temprano algunos juristas y otros nos sumamos luego, veníamos señalando, decía estas inconsistencias respecto del modelo sindical para con la libertad sindical. Y es esa acción jurisprudencial la que tiene como consecuencia decidendos con nombre y apellido, fallos que ustedes bien conocen, el fallo AT1 y AT2, el fallo Rossi, que lo que hacen es, estos fallos, para no se trata de malgastar los minutos en analizar la casuística jurídica sobre fallos que son harto conocidos y que ustedes bien conocen, pero sí señalar el core de la definición o de la posición doctrinaria de la Corte, y es que a partir de ese momento, en estos fallos decía que lo que señalaban era la imposibilidad, o mejor dicho, la inconstitucionalidad de la ley sindical vigente, actualmente vigente, en tanto y en cuanto otorgaba determinadas protecciones para los delegados de aquellos sindicatos, solamente de aquellos sindicatos con personalidad gremial. La Corte dijo, esto no es así, no puede ser sostenido, no guarda posibilidad de ser argumentable en el marco de la Constitución, y para eso la Corte recurría al artículo 14 bis, la referencia a la organización sindical libre y democrática, la protección del delegado sindical, de manera amplia, genérica, y al convenio 87 de la OIT, y es en ese entonces, a partir del fallo AT1, estos argumentos son repetidos por la Corte en el fallo Rossi y AT2, es a partir de ese decidendo de la Corte en el que se confirma, además, una duda que había producido debate, sobre todo desde el constitucionalismo, respecto de la incorporación o no del convenio 87 con jerarquía constitucional. La Corte dice, el convenio 87 no solo tiene jerarquía constitucional, sino que además debe ser interpretado, como manda la Constitución Nacional, en las condiciones de su vigencia. Esto es leído a la luz de los decidendos de los órganos de control de esos instrumentos internacionales, en el caso específico del convenio 87, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la OIT. Es decir, que nos encontramos hoy para cerrar el análisis del primer elemento configurativo del sistema de relaciones colectivas del trabajo, y el central, el más importante, y el más importante porque hacia ese sujeto se han dirigido el arsenal más potente de configuración del sistema de relaciones colectivas del trabajo, me refiero al sindicato. Ese sujeto aparece entonces regulado por normas que, a la luz de los órganos internacionales, me refiero a la Organización Internacional del Trabajo, específicamente, son parcialmente vulneratorios del principio de libertad sindical contenido en el propio convenio 87, y además, según la Corte, guarda inconsistencia con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y decía que el convenio 87 es reconocido con jerarquía constitucional y en las condiciones de su vigencia, lo cual pone en valor, y esto desde una perspectiva eminentemente práctica, pone en valor los
nosotros denominamos la jurisprudencia, pero a mí porque es más pedagógico, pero los antecedentes emitidos por los órganos de control de la OIT al momento de resolver un caso en la Argentina. Es decir, en la Argentina, para resolver una cuestión de tipo sindical, hay que considerar la Constitución Nacional, el Convenio 87, y las interpretaciones que los órganos de control de la OIT, Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos hacen respecto de ese Convenio 87, y sobre todo cuando ha habido interpretaciones que tuvieron que ver con el caso argentino. Es decir que nos encontramos hoy con una situación paradójica, en la cual contamos con un ordenamiento infraconstitucional que establece las bases de un modelo de sindicato único que vulnera la libertad sindical, pero que sin embargo convive, y esto es lo paradójico, convive con una regulación constitucional, que obviamente redunda decirlo, pero que está completada no solo con la propia letra de la Constitución, sino con los tratados internacionales incorporados en la reforma del año 94, que establece un programa constitucional en clave de libertad sindical. Esta inconsistencia jurídica de connivencia de normas infraconstitucionales que contradicen a la norma suprema retumba en los tribunales, y ha habido, más allá de los casos mencionados de Corte Suprema, casos de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que impugnaron artículos distintos a aquellos que impugnó la Corte Suprema en su momento, en AT1, en Rossi o en AT2, sino que fueron más allá, como declarar la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Sindicales, y otros artículos. Pero lo importante, lo trascendente, es que la utilización de los argumentos por los tribunales inferiores fueron los mismos que esbozó, que confirmó la Corte a partir de ese hito histórico que fue el fallo ATE, y que significó, como gusta decir a un colega de mi departamento, el Departamento del Derecho del Trabajo, el profesor Héctor García, que significó además un mensaje para los tribunales inferiores que venían desconociendo la aplicabilidad de los tratados internacionales tras la reforma de 1994. Así que en esa sentencia de Corte también se resolvió, si se quiere, algún problema de aplicación de normas en clave de monismo-dualismo, que parecía que algunos tribunales tenían confundido. Definida relativamente, y digo relativamente porque hay muchos detalles para consignar respecto al sujeto sindical, pero digo definido o agotado la descripción del modelo sindical, pasamos ahora a analizar el segundo elemento configurativo del sistema de relaciones colectivas de trabajo. Y vamos a optar por incorporar a la huelga. La huelga, cuya definición vamos a omitir, vamos a dar obviamente en un curso de posgrado por conocidos sus efectos. La huelga implica un instrumento fundamental para el colectivo de trabajadores y trabajadoras, a quienes, tras reconocérselo, se produce una nueva excepción respecto de otras normas o del sistema jurídico en general, porque lo que habilita es la generación de un daño, aún en aquellos casos cuando el origen de esa reacción no sea un incumplimiento del empleador, sino la interpretación o la necesidad de la clase trabajadora de mejorar sus condiciones de trabajo. Es decir que, definida de manera genérica como la abstención de presentarse a trabajar, la huelga, a partir de esa abstención, lo que genera es una afectación en el patrimonio, en el capital del empresario, y esto el ordenamiento jurídico lo permite.
¿Por qué lo permite? Justamente para garantizar que sea que se genere, que se abra la posibilidad de que los sindicatos y los empresarios se sienten a negociar para encontrar soluciones en un sector muy específico, muy particular, que ellos conocen mejor que nadie y definitivamente mucho mejor que el Estado. Es decir, que el Estado encuentra una forma de resolver el conflicto sociolaboral a través del reconocimiento de un sujeto negociador al que protege, el sindicato, y otorgándole un arma para que en esa disputa pueda pueda participar en igualdad de fuerzas. Ahora bien, la huelga también fue objeto de limitación o de captura de este régimen de relaciones laborales que priorizaba el sindicato único, a punto tal que ha habido jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en su punto más álgido, o podría decir en su punto más, en el punto de expresión más manifiesta de su posición restrictiva, manifestó que la huelga era una acción que solo era susceptible de ser llevada a cabo por el sindicato con personería gremial, por el sindicato más representativo. En una negación de la libertad sindical, porque si yo tengo tres sindicatos, por poner un ejemplo, tengo 3 sindicatos que representan a la misma característica de trabajadores. Sin embargo, hay uno de esos sindicatos que afilia a más trabajadores que los otros 2. A ese sindicato, por afiliar más trabajadores, le doy el derecho a la huelga, y a los otros 2 no les doy el derecho a la huelga, y los sigo llamando sindicatos. Con lo cual se constituye casi en un oxímoron jurídico, porque si ese colectivo de trabajadores no tiene posibilidad de ir a la huelga, no es un sindicato, es un no sindicato. Sin embargo, decía que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con argumentos que no voy a profundizar, pero voy a mencionar 1 o 2 de ellos, los más significativos. El primero de ellos es que decía que sostenía la Cámara de Apelaciones del Trabajo, perdón, decía que como el sindicato con personalidad gremial era el único que podía negociar convenios colectivos de trabajo, entonces, como el convenio colectivo de trabajo era la única forma de resolver un conflicto, era muy razonable que el legislador haya puesto solo en cabeza de aquel que puede negociar un convenio colectivo de trabajo, le hace el sindicato con personalidad gremial, la posibilidad o el derecho exclusivo de también ejercer la huelga. Lo cual es muy poco consistente, porque la negociación, primero que la huelga no concluye necesariamente con una negociación colectiva. Una huelga de solidaridad. Los trabajadores, los choferes de colectivo que hacen una huelga en solidaridad con un compañero que fue violentado físicamente o asesinado. ¿Qué convenio colectivo va a resolver ese conflicto? Ese conflicto se resuelve, digo, por poner un ejemplo muy así por el absurdo, en poner un policía en cada colectivo. No tiene nada que ver con la negociación colectiva. O las huelgas directamente, las huelgas de tipo políticas. Una huelga llevada a cabo por sindicatos que ante las decisiones del ministro de Economía ven afectada la producción de la actividad, o directamente una huelga general por las condiciones de trabajo, por la tasa de inflación, por la pérdida de valor adquisitivo del salario. ¿Qué convenio colectivo resuelve eso? Bueno, lamentablemente no hay ningún convenio colectivo. Sería muy estimulante que exista, pero no lo resuelve la economía. Entre otros argumentos que sostenía la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ponían en cabeza del sindicato con personalidad gremial la exclusividad del derecho de huelga.
a punto tal, esa jurisprudencia se convierte en ultra ortodoxa, que hasta aquellos propios defensores del modelo sindical vigente les decían, y disculpen la coloquialidad, pero a fin de aprovechar el tiempo, porque corre y estamos llegando ya a la instancia en la que sería interesante realizar algún tipo de intercambio entre nosotros, hasta aquellos defensores más acérrimos del modelo sindical le señalaban a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que no sea tan extremista en consignar la huelga solo al sindicato con personería gremial. ¿Por qué? Porque se caía el argumento de este sector doctrinario que sostiene que la ley de asociaciones sindicales es una ley que guarda consonancia con la libertad sindical, porque hay dos tipos de sindicatos, y solo algunas pequeñas diferencias entre aquel que es más representativo y tiene la personería gremial, y aquel menos representativo que no tiene la personería gremial. ¿Por qué? Es muy difícil defender que este modelo guarda consonancia con la libertad sindical cuando a un sindicato o a un colectivo de trabajadores al que se lo considera sindicato, el sindicato simplemente inscripto, se le niega la posibilidad de ir a la huelga. Es decir, ni los más acérrimos defensores de este modelo se animaron a lo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se animó. Y este avance de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo encuentra un costo, encuentra un límite en el fallo de la Corte Suprema Orellano, en donde de nuevo, y aquí se abre de nuevo la perspectiva de revisar críticamente el régimen de relaciones laborales vigente. En el fallo Orellano, la Corte Suprema de Justicia llega a una conclusión, la cual establece que la titularidad de la huelga en la Argentina no corresponde solamente al sindicato con personería gremial, sino también al sindicato simplemente inscripto. Es decir, que amplía los límites para el ejercicio de la huelga, incorporando a un sujeto, a unos sujetos, los sindicatos simplemente inscriptos, que hasta ese entonces no venían siendo considerados como sujetos titulares del derecho de huelga. Claro que el fallo Orellano llega a una conclusión que uno podría sindicar como razonable, como que viene a establecer cierta racionalidad en el sistema de relaciones colectivas de trabajo. Ahora, me permito señalar esto y no profundizar, porque no es una clase sobre la titularidad del derecho de huelga. La construcción de la sentencia es verdaderamente pobre, ¿no? Inconsistente. Más allá de que uno pueda destacar la resultante, el problema es que cuando las construcciones jurisprudenciales son endebles, también la resultante, por más que sea altamente positiva, está sostenida por pilares débiles. Para entrar a analizar el último elemento configurativo del sistema de relaciones colectivas de trabajo, la negociación colectiva, cabe destacar que en este aspecto, en materia de negociación colectiva, es donde se manifiesta una intervención menos intensa del Estado, de la autoridad, del Estado como regulador y de la autoridad administrativa del trabajo, del Ministerio de Trabajo. Claro que esta afirmación debe ser acompañada por una segunda afirmación, que es, si se la compara, comparándola
con la intervención estatal que se produce en el campo de la regulación sindical y en el campo de la huelga. De la huelga además hay la obligatoriedad de agotar instancias de conciliación obligatoria, donde la huelga se encuentra limitaciones para aquellos servicios considerados esenciales a través de las normas infraconstitucionales también, pero digamos que en materia de negociación colectiva la intervención estatal es un poco menos intensa. Respecto de esta cuestión de la negociación colectiva, cabe además matizar la impugnación de privilegio otorgado exclusivamente al sindicato más representativo, porque en este sentido los órganos de control de la OIT han entendido que aquellos sindicatos más representativos pueden recibir alguna prerrogativa o algún privilegio, pero circunscrito a dos cuestiones. La primera de ellas es a la representación internacional, y esto es bien del core de OIT, es decir, quiénes vienen en representación de los trabajadores de la Argentina a la OIT. Bueno, irán aquellos sindicatos que sean más representativos. Si esa es la definición de la Argentina, la OIT dice es aceptable el parámetro de mayor representatividad a esos efectos. Y la segunda cuestión que establece la OIT como aceptable en lo que refiere a prerrogativas exclusivas para el sindicato más representativo es a que sea ese sindicato, por ser mayoritario, el que encare la negociación colectiva. Ahora con una salvedad, y es que la OIT señala que esa mayor representatividad que ostenta el sindicato al momento de negociar debe ser revisada en un tiempo razonable, de modo tal de que la consecuencia de esa negociación se pueda registrar la afectación de esa negociación en la representatividad del sindicato. Quiere decir, si el sindicato más representativo fue y encaró una negociación que fue negativa para los trabajadores, aunque no represente, en el sentido de no representar los intereses de la clase, entonces ello obliga a que esa negociación sea escrutada en un tiempo razonable posterior, de modo tal de que ese sindicato tenga la posibilidad de competir con otro sindicato que pudiese encarar mejores negociaciones o que obtuviese mejores resultados tras encarar una negociación distinta de aquella que encaró el sindicato más representativo. Señalado esto, y debe decir, es importante porque esto excluye la posibilidad de impugnar al régimen legal argentino vigente en cuanto a que solo en la Argentina se negocian convenios con eficacia general a través o con la participación exclusiva de sindicatos con personalidad gremial, se encuentra dentro de los lineamientos sostenidos por los órganos de control de OIT. No obstante eso, hay una sentencia de corte, reciente sentencia de corte, en el fallo Ademus, en el cual la Corte estableció que la negociación colectiva en la Argentina podía estar en cabeza del sindicato más representativo, puesto que ello no afectaba la libertad sindical. Es decir, fíjense cómo a partir del 94, la Corte Suprema, con sus matices, con sus formas, lo que hizo fue recoger el contenido del Convenio 87 en las condiciones de su vigencia y lo fue utilizando como línea argumental al momento de intervenir sobre aquellos planteos que impugnaban aspectos vulneratorios de la libertad sindical en el ordenamiento argentino vigente. Es decir que estamos ya como para hacer una última reflexión y comenzar con el intercambio, o habilitar el intercambio. Nos encontramos con un régimen de negociación colectiva que, digamos, no es impugnado por la Corte hasta el momento,
por su calidad de prerrogativa exclusiva del sindicato simplemente inscripto, no obstante lo cual, como estamos habilitando, o la convocatoria a esta conferencia es analizar críticamente, hay aspectos de la negociación colectiva en la Argentina que todavía, tanto desde el punto de vista regulatorio, pero sobre todo de la intervención de la autoridad administrativa del trabajo, truenan aún en el sonido de la orquesta de la libertad sindical. Por ejemplo, la homologación del convenio colectivo de trabajo puesto en cabeza del Ministerio de Trabajo, de la autoridad administrativa. ¿Por qué? Bueno, porque según OIT, quien debe analizar la entrada en vigencia de un convenio, sobre todo la legalidad o no de un convenio, y sobre todo la oportunidad del convenio, no debe ser una autoridad gubernamental, sino que correspondería que sea un órgano, si es estatal, independiente, o un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Bueno, porque el Poder Ejecutivo, quien posee hoy la facultad de homologar implica permitir la entrada en vigencia o no de un convenio total o parcialmente, porque hasta esos desaguisados se producen a través de la homologación, la aprobación parcial del convenio, es decir, algunas cláusulas sí y otras no. Eso debería estar en cabeza de una autoridad, de un órgano independiente, porque el Ministerio de Trabajo tiene, por mandato constitucional, la obligación, el destino, de velar por los intereses del gobierno. Y probablemente para los intereses del gobierno, aprobar un convenio colectivo de trabajo, esto es, homologar un convenio colectivo de trabajo, permitir la entrada en vigencia de un convenio colectivo de trabajo, aun cuando contenga inconsistencias de tipo jurídicas, verbigracia, por ejemplo, homologar un convenio colectivo de trabajo que contenga sumas no remunerativas. Bueno, probablemente en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo desde en los últimos años en la Argentina, en donde para llegar a un acuerdo salarial, probablemente, en términos prácticos, sea funcional establecer cláusulas no remunerativas que permitan que el trabajador le ingrese a su bolsillo un aumento de sueldos, pero que el empleador se vea eximido de que esos aumentos tributen, lo cual es absolutamente ilegal, pero a efectos prácticos resuelven un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Se cierra la discusión salarial. Bueno, si eso estuviese en cabeza de un órgano independiente, probablemente ese órgano tendría mayor consideración respecto de la legalidad que aquella que tiene hoy el Ministerio de Trabajo, cuya prioridad, reitero, por mandato constitucional, porque el ministro es un secretario del presidente, según nuestra Constitución, ya tendría mayor prioridad que la que tiene hoy para el ministro de Trabajo resolver un conflicto o cerrar una negociación que implica, como toda negociación que se cierra, un conflicto potencial que se resuelve. Ahí hay un aspecto de intervención estatal que todavía queda latente, por mencionar alguna otra línea que pueda plantearse por fuera de la vinculación del sindicato más representativo y sus facultades de negociar convenios colectivos de trabajo. Con, de nuevo, esta salvedad ya señalada, por ello reiterada, de que en la Argentina el hecho de que el sindicato más representativo tenga la facultad exclusiva de negociar determinados convenios colectivos de trabajo no se contradice con lo establecido por los órganos de control del OIT, con lo cual en ese aspecto encuentra consonancia con el 75 inciso 22
con la incorporación del convenio 87 a través del 75, inciso 22, y esto es lo que manifiesta la Corte en la sentencia, en el fallo Orellano. Hasta aquí entonces definidos o descritos, mejor dicho, los tres elementos que hacen el funcionamiento del derecho a las relaciones colectivas de trabajo, el sindicato, la huelga, la negociación colectiva, nos encontramos con un sistema que comienza a ser reacomodado, y esta es la dosis de actualidad que justifica el título de esta conferencia, comienza a ser adecuado, puesto en línea con la Constitución Nacional, con el artículo 14 bis, pero llamativamente, tras 40 años de vigencia del artículo 14 bis, la adecuación o ciertos síntomas o señales de adecuación del régimen de relaciones colectivas de trabajo con la libertad sindical planteada en el artículo 14 bis, se inicia con la última reforma constitucional del año 94, y no por causa o razón, mejor dicho, con el argumento de lo contenido en el artículo 14 bis, sino por la incorporación del convenio 87 con jerarquía constitucional, que pareciera que infló de fuerza jurídica el 14 bis y recondujo las interpretaciones jurisprudenciales y también los mensajes hacia el Poder Ejecutivo en el sentido de el programa constitucional en la Argentina definitivamente, indudablemente, opta por un sistema de relaciones colectivas de trabajo que se desarrolle en un absoluto marco de libertad sindical. Este es un poco el escenario del sistema de relaciones colectivas de trabajo, que depara para el futuro. Uno podría intuir que la continuidad de una línea deconstructiva, y así lo he denominado yo en un artículo de hace ya varios años, tomando a Derrida, la deconstrucción del modelo sindical argentino, o del sistema de relaciones colectivas de trabajo en la Argentina, en donde no se trate justamente de derrumbar todo el andamiaje legal que sostiene el funcionamiento de estas relaciones colectivas de trabajo, sino de deconstruir, es decir, de quitar aquellas piezas disfuncionales o que contradigan la libertad sindical para ser reemplazadas por aquellas otras que guarden funcionalidad o que tributen al principio de libertad sindical contemplado en el convenio 87 de la OIT, con jerarquía constitucional, y en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Hasta aquí, bueno, ahí veo preguntas, así que vamos a habilitarlas. El intercambio, yo les agradezco la amable atención, la silenciosa no se la agradezco, pues están muteados, así que fue Manu Militari, pero así que ahora vamos a abrir los micrófonos y posibilitar eh, eh, este intercambio, que es lo más interesante de esta actividad. No sé. Buenísimo, doctor. Les recuerdo a todos que para poder habilitar los micrófonos, para que puedan preguntar, obviamente tienen que levantar, como siempre, la mano mediante reacciones de Zoom, y ahí les damos la palabra. Al que quiera puede hacer su pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Fue muy claro, doctor, parece ser. Bueno, yo veo cosas muy fuertes en el chat, pero no sé. No, por supuesto que entiendo que no debe tener que ver con mi claridad, sino con cierto cansancio a esta hora del día, más probable. Bueno, ahí están agradeciendo por la exposición. Eso sí. Bueno, de nada. A eso respondo de nada.
Ahí levantó Sorina la mano. Ahí, Bueno, cómo no. Sorina, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Quería consultarte, Juan, ¿cómo interpretás respecto de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo de Nación, no intervenir en plazo razonable ante la presentación de conflicto, digamos, entre un sindicato con personería gremial y uno simplemente inscripto, y no dar resolución, digamos, en un plazo para resolver conflicto de representación? Ay, se me apagó la pantalla. Bueno. No te enojes que se escuchó. A ver, para no ingresar en la casuística, de una respuesta más de tipo sistémica, que es la idea de esta charla. El Ministerio de Trabajo, como autoridad de aplicación de la ley de asociaciones sindicales y como, digamos, veedor o tutor del sistema de relaciones colectivas de trabajo, en no pocas oportunidades, bueno, no hace más que cumplir ese rol. Quiero decir que, ¿por qué habría de habilitar me pregunto, o les pregunto, no estoy afirmando, digo, pero ¿por qué habría el Ministerio de Trabajo de habilitar una instancia de libertad sindical o incluso de democracia sindical, o para ser más exactos, de pluralismo sindical, que es lo que planteaba la colega, cuando hay todo un andamiaje jurídico que va en una dirección contraria, ¿no? Sería esquizofrénico que el Ministerio de Trabajo esté habilitando sindicatos no menos representativos cuando el legislador hizo y sigue haciendo una clara opción por el sindicato más representativo. Digo, para dar una respuesta sistémica, porque después, ¿por qué no interviene? Dependiendo del caso, entiendo que los argumentos pueden ser, pueden ser variados. Piensen que en el caso de la negociación colectiva, quien negocia colectivamente en representación de los empresarios es el Ministerio de Trabajo, y esto así lo establece el legislador, con lo cual el grado de intervención que posee el Ministerio de Trabajo es alto, es alto. Así que, bueno, no sé si la colega sigue por ahí para confirmarme que haya saldado su duda o repreguntar, pero esa es mi reflexión. Perdón, bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguien que quiera levantar la mano porque está en clase? Ahí Jessy levantó la mano. Jessy, te damos la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la exposición muy clara. En realidad no es una pregunta, a mí me quedaron bastante claras las cosas, pero estoy viendo el chat, hay una de las colegas que dice, está hablando respecto a los sindicatos, y eso comparto yo también, que durante este último tiempo, más allá de la posibilidad que le brindan el derecho a huelga, los convenios colectivos y demás, se transformaron en algo manejado por el poder político de turno o por personas que manifiestan o derivan a cuestiones políticas, más que en cuanto a la representación sindical de los trabajadores en sí. Por un lado, eso me parece. Y después el doctor Luis Moreno Bocuti, que hizo un par de comentarios, está pidiendo que por favor los organizadores le permitan preguntar, porque hizo también algunas manifestaciones respecto a los derechos de los sindicalistas y que si no eran considerados gorilas y demás. Mi intervención es a estos efectos. Creo que todos tenemos derecho a hablar, a participar, y creo que esta persona, para que no se quede con esta idea de que
todos pensamos diferente o este tipo de, él dice denominado activismo sindical y demás, me parece que no entendió que tiene que levantar la mano el doctor Bocuti. Era solamente eso. Le agradezco mucho, doctor. No, de nada. Yo le aclaro que yo no habilito quién habla y quién no habla. No, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Creo que no entendió o por ahí no sabe hacerlo el doctor Moreno Bocuti, pero está pidiendo acá que los organizadores le permitan. Lo van a habilitar, Carolina lo va a habilitar, seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Ahí le pedí, por favor, al doctor Bocuti a ver si puede activar el audio. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se me escucha? Bueno, mire, concretamente le voy a hacer una pregunta al disertante. Voy a pasar la cámara. Concretamente le voy a hacer una pregunta al disertante, si se me escucha bien, sobre que me pareció interesante lo que él dice con respecto cuál órgano sería ese que, digamos, al margen del Ministerio de Trabajo, que pudiera homologar o conceder personería gremial o darle libertad de acción a aquellos que no, aquellos nucleamientos obreros, que yo prefiero llamarlo así, no sindicatos, que quisieran hacer alguna petición, como por ejemplo reconocer lo que se llama el activismo sindical, porque lamentablemente, conforme a la legislación vigente, el activismo sindical surgió como un reconocimiento de la jurisprudencia, no del legislador. Entonces, el caso más patético fue el de los trabajadores jerarquizados de Cencosud, que pedían tener su representación, y el sistema jurídico no se los concedía hasta que, bueno, fue la Corte de aquel entonces, no sé si la actual lo haría, la que les concedió el derecho a ser considerados sindicalistas, o sea, tener la protección que las leyes le otorgan a aquellos que pertenecen a una comisión directiva o que han gozado de personalidad gremial. Por eso me llamó la atención, la verdad que lo digo desde el punto de vista de una reflexión, muy interesante lo que apuntó el disertante, de qué órgano tendría que ser, de quién dependería y cómo se constituiría. Si él más o menos lo tiene ya ideado en su mente, sería bueno conocerlo. Por favor, gracias. Bueno, no, gracias a usted por la participación y por la reflexión. Y la pregunta, bueno, lo que señaló es efectivamente así. Hay un modelo, bueno, yo más o menos lo estuve reflexionando sobre ello, que prioriza al colectivo de trabajadores institucionalizado y por sobre ese colectivo al más representativo, con lo cual la construcción que usted bien señaló y trajo a colación uno de los casos, uno de los fallos, del fallo de Cencosud, la protección del activista sindical fue producto de la creatividad jurídica de los operadores jurídicos, porque al no estar protegidos esos trabajadores, como usted bien señaló, por el ordenamiento jurídico específico, me refiero a la ley de asociaciones sindicales, entonces se buscaron alternativas a través de las acciones antidiscriminatorias, que era lo que ocurría con trabajadores que no se le brindaba una protección cuando lo que estaban haciendo era una actividad sindical casi en ejercicio de una libertad individual presindical. Respecto a la pregunta puntual de si yo he pensado alguna alternativa para, digamos que sacar de la órbita del Ministerio de Trabajo, o mejor dicho, sacarle esas prerrogativas o esas facultades de intervención que tiene el Ministerio de Trabajo, que usted bien señaló,
y que no se circunscriben solamente a homologar convenios colectivos de trabajo, sino, creo que la más importante que esa, usted la señaló, y es la de otorgar personerías gremiales, o participar, o ser el árbitro en las disputas de personerías gremiales, que está vinculada con la pregunta que hizo la colega anteriormente. Sí, yo tengo una idea que no es mía, y es una idea que tuvo estado parlamentario hace muchos años, y voy a traer esa idea porque me parece la más, una de las posibles, digamos, ya que existió, la traigo, que fue un proyecto de ley diseñado por Geraldo von Potofsky, que fue un funcionario de OIT, un funcionario argentino de carrera en OIT de muchos años, además de un jurista muy prestigioso, y Adrián Goldín. Ambos habían elaborado un proyecto de ley en el cual se creaban, o si quiere, se asignaban algunas salas específicas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para intervenir en cuestiones vinculadas con el derecho colectivo del trabajo. Entonces, quien determinaba, en definitiva, si correspondía o no otorgar una personería, porque la compulsa se había efectuado en condiciones de juridicidad, quien en definitiva habilitaba que un convenio colectivo de trabajo entre en vigencia o no, era la autoridad jurisdiccional, y de esa manera se quitaba de la órbita del Poder Ejecutivo y se llevaba a la órbita del Poder Judicial. Claro, esto lo aclaro, porque tengo posiciones respecto a muchas cosas, pero no, aclaro que esto me parece razonable en tanto y en cuanto responde a su inquietud, o a mi inquietud, a nuestra inquietud en definitiva, de quitar de la órbita del Poder Ejecutivo aquellas acciones que pueden influir en la configuración de un sindicato, que pueden influir en la entrada o no en vigencia de un convenio colectivo, utilizando esa posible entrada en vigencia o no de un convenio colectivo como un instrumento de presión por parte del gobierno para con sindicatos y o empleadores, pero no involucra los niveles de eficacia que requiere este tipo de situaciones, que deben ser definitivamente mucho más elevados que los que ostenta hoy el Poder Jurisdiccional para resolver todas aquellas cuestiones que ingresan de acuerdo a la ley de procedimientos, a la ley de procedimientos, y que justamente no están lejos de tributar a ese principio, ¿no?, de la eficacia en el sentido de resolver el conflicto de manera equilibrada, justa, pero también en un tiempo razonable. No sé si con esto le he respondido. Es solo una idea, ¿no? La otra posibilidad es crear un órgano estatal no gubernamental, es decir, que forme parte del Estado, pero que no forme parte del gobierno. Como hay tantos órganos de control que funcionan de esa manera, que forman parte del Estado, obviamente, que es el Estado controlando al Estado.